Día 28 de febrero, Austria-Viena, fin de mes de febrero. En este caso se enfrentaron dos de los atletas más seguidos en los últimos años en el deporte y en las últimas décadas del deporte. El ruso, el enorme monstruo siberiano Vitaly Laletin versus la leyenda Devon Arrad en brazo izquierdo. Todo se dio como daban las primeras encuestas, de un 70-30 a un 67 más o menos 33. Luego, por alguna razón, a lo largo del tiempo, todo cambió, pero el día de ayer, 28, todo fue ratificado a brazo izquierdo. Saludos, amantes de la lucha de brazo, bienvenidos a un video del canal. Gracias por el apoyo que me dieron con respecto al directo que tuvimos viendo el primer gran evento del año. Una aniquilación total de Vitaly Laletin, demostrando que el brazo izquierdo, el campeonato de brazo izquierdo, está o en Europa o en Asia. En Estados Unidos está a años luz. Si no pudo Devon Arrad de Estados Unidos, no puede, o de Norteamérica, no puede nadie de ese sector, por lo cual ese brazo izquierdo, ese título de brazo izquierdo estará en Europa o en Asia. Una buena performance de Vitaly Laletin, totalmente dominante. La hipótesis de muchos sabíamos que era rápido en el flash spin. Mi análisis indiqué que la única herramienta que podía tener Devon Arrad era hacerle un kick move, que era su, digamos que su contrapresión, vamos a decirlo así, para intentar hacer lo mismo que intentó hacer Artyom Morozov, pero no pudo hacer absolutamente nada ante un muy fuerte Vitaly Laletin, siempre dominante, siempre existente, siempre llevando a la delantera. Un combate con bastante, digamos, polémicas o coincidencias que se vieron quizás muy parecidos cuando Devon Arrad estuvo a punto de lograr por lo menos un punto, que era cuando 3-0 cometían constantemente, y eso es raro verlo, doble falta. Cuando pensaba que por lo menos iba a perder por falta a Laletin, cometían doble falta. O sea, fueron demasiado similares en ese aspecto. Vitaly Laletin demostrando que es el número uno a brazo izquierdo. No está tan dominante a ese brazo, en mi opinión, y solamente pueden, repito, o los europeos o los asiáticos, que teóricamente lo que pueden son los asiáticos. No sé dónde es Armenia. No, Armenia es Europa, creo. No sé, ni idea. Pero solamente puede Armenia, que es David Adikian, puede Artyom Morozov, y quizás, cosa que no creo, Muratov. De ahí absolutamente nadie puede sacar ese brazo izquierdo, por lo cual él estará sumamente tranquilo ahí, esperando que Morozov se recupere, esperando quién se enfrenta en los brazos izquierdos para intentar tener la oportunidad de ir contra esta bestia siberiana, demostrando que en este caso la fuerza de Devon Arrad a brazo izquierdo está a años luz. Fue nuevamente dominado aplastantemente, no tan aplastante como con Denis Simplekov, pero fue aplastado igual. En este caso demostrándonos, uno, que no puede contra los rusos a brazo izquierdo, no puede contra los rusos a brazo izquierdo, y dos, repito que, y eso es mi opinión, yo le indiqué en directo que Devon Arrad, para mi opinión, no vuelve más a brazo izquierdo porque no tiene nada que buscar. Yo no creo que aunque él, sabemos que, y siempre he indicado que Devon Arrad siempre tiene una nueva prime de prime a la derecha. Yo, mi opinión personal, yo pensaba que le tiene un cierto crecimiento a la izquierda, pero quizás lo tuvo, pero no un crecimiento exponencial como para enfrentar un rival tan imponente como el gigante ruso, que demostró, uno, eliminando cualquier tipo de hipótesis, que no necesita tanto tiempo en la mesa o contra contrincantes para estar en su buen nivel. Él no iba desde febrero del año pasado coincidencialmente, cuando enfrentó a Artyom Morozov, que le ganó de chiripa, como dice aquí vulgarmente. Le ganó porque Artyom Morozov se lesionó. Si no gana Artyom Morozov, no tuvo ningún combate a la izquierda, que tuvo muchos combates en el año. Tuvo 3, si no me equivoco, en total, 2 a derecha, porque su sueño obviamente es ir a derecha.
Y en este caso, si nos analizamos con Vitaly Alekhine, ya no hay ningún rival. Si hay rivales cerca, para mí sí cerca de poder ganarle a Alekhine. Obviamente la Rand no, demostrado. Pero para mi opinión, Daikian sí puede hacerlo. Y un Artyom Morozov, una revancha, si en algún momento se da, si se recupera más del 90%, Artyom Morozov puede recuperar nuevamente su faja. Pero actualmente, Vitaly Alekhine puede convertirse él en el primer super pesado en tener la faja y el guantelete de brazo derecho y brazo izquierdo. Aplauso por eso. Porque no sabemos, uno, no sabemos qué pasará con el brazo derecho, no sabemos, no hay ningún tipo de información con respecto a Levan Pharmaciasvili. Sí, grado de lesión, que para mí la lesión es sumamente falsa, lo hizo solamente por esto, para correr la Vitaly Alekhine. Pero en este caso, si no va a ir en junio, entonces, ¿cuándo va a ir? Va a soltar la faja. Entonces, en ese brazo derecho teórico, en abril, entre Devon Larratt y Vitaly Alekhine, que las cosas van a cambiar, pero Vitaly Alekhine va a ir con todo. En ese momento, en ese combate, ¿habrá faja? ¿Sí o no? ¿Levan la soltará? No sabemos nada de Levan. Si Levan viene en junio contra X, Y o Z y no es contra Vitaly Alekhine, demostrando que está súper recontra mega cagado, conservará la faja porque hasta junio tiene todavía el margen de la faja. Pero si la llega a soltar porque no va en junio, la suelta, entonces hay una gran oportunidad para que Vitaly Alekhine se convierta en un doble coronado por primera vez en la historia de super pesado, y a años luz que Levan pueda hacerlo, porque si Levan no vuelve a la zurda, él sabe que no tiene ningún tipo de oportunidad, y no como otros que, ejemplo, como Devon Larratt, que quizás él calculaba, como muchos hablaban, que hablaba bajito, no le lanzaba tanto lenguaje basura a Vitaly Alekhine. Quizás él veía en sus entrenamientos, en su nivel de fuerza, que no tenía tanto para ganarle a Alekhine, pero fue contra Alekhine. Levan Pharmaciasvili sigue escondido, no sabemos, sigue contra escondido. Ahora repito, el futuro del brazo izquierdo está, digamos que van a disputarse varios combates, aunque no tanto porque hay varios zurdos, pero zurdos que puedan obtener un número uno, solamente Artyom y Daikian. Quizás, y esta es mi hipótesis, quizás Daikian vaya contra otro nombre cualquiera a la zurda para seguir moviendo su brazo izquierdo. Ya para mi opinión, ya Daikian quiere un número uno. No está tan emocionado, por lo menos se tomó, no vamos a darle el plus a Daikian. Y aparte que se la arrugó a Devon Larratt, quizás hubiera visto este combate, hubiera sabido y hubiera ido, y quizás para mí gana Daikian. En este caso ahora tiene que esperar qué contrincante puede ir contra él, y que sea en un futuro podría darse quizás un Artyom Morozov contra Daikian nuevamente. Era complicado para Kazajo, quizás, para ver quién va contra Alekhine. Yo no veo personalmente a Muratov que vuelva, no creo, ya el tipo está súper vetado, aunque esta empresa nunca tiene ningún tipo de remordimiento contra ningún atleta, pero no sabemos. En fin, Vitaly Alekhine número uno. El número uno, repito, solamente está en Europa o en Asia. Rusia versus Asia. Se me olvidó, no es Armenia. Vamos a decir Europa versus Asia. ¿Sí? Eso es todo. Y recuerden, si están interesados en esta publicidad, en el libro La Biblia del Arguesti y las 100 formas de entrenar, dos libros totalmente interesantes para las personas que empiezan en el deporte, que están en etapa intermedia. Aparecen varias cosas interesantes en el libro, desde cómo entrenar, de cómo prepararse mentalmente, desde cómo empezar a crear su marca personal si desean hacer atletas para buscar money, que es bastante difícil, y en la acción de entrenamiento presencia en rutinas distintas para cualquier estilo de técnica que estén aplicando, incluso para principiantes. En fin, aplauso por ustedes.